¿Sabían que Asterix, una de las historietas más exitosas del mundo entero, podría tener un corazón bien argentino? Historiadores y especialistas en el noveno arte de Europa y de acá investigaron seriamente las posibles influencias con nuestro héroe nacional, el cacique Tehuelche Patoruzú, lo que pondría en evidencia que la cultura argentina siempre ha sido una gran potencia para el resto del mundo. René Goscinny, uno de los autores más importantes de la historieta mundial y creador de Asterix, vivió su infancia y adolescencia en Buenos Aires, desde 1928 hasta 1946, y según testimonios de la época y archivos históricos, podríamos suponer que era un lector de las revistas de Dante Quinterno, como literalmente todo el país durante el siglo XX. ¿Coincidencia, homenaje o inspiración profunda? Para analizar todas las posibilidades del tema, vino a charlar conmigo César Dacol, reconocido ilustrador, investigador y especialista en historietas, con quien grabamos para mi otro canal de YouTube, En Busca de Krypton, que es otro canal que tengo para hablar de historieta argentina. Les aviso para no marearlos cuando me vean que nos estoy presentando para ese canal. Así que dale, sigamos acá en el nuevo sistema, conociendo de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad argentina. Arranquemos. Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Busca de Krypton. Hoy estoy con César Dacol, que ya lo habrán visto en episodios anteriores. Participaste muy generosamente junto a otros artistas del episodio de Cyber Six. Pero bueno, yo con él seguía charlando por Facebook de lo que nos encanta, de historieta, de qué vamos a hablar. Y como él es fan de Asterix, ¿también sos fan de Patoruzú como yo? Sí, me gusta Patoruzú, amo Patoruzú, pero estoy invadido por Asterix. Por bueno, Goscinny en realidad. Claro. Sí. Y bueno, y entonces, nada, lo que me pasa con mucha gente, que ahora, desde que tengo el canal, me junto a tomar unas cervezas con colegas o vamos a comer un asado con colegas, estamos charlando y pará, eso es un episodio. Yo ya no puedo soltar En Busca de Krypton, ¿no? Excelente. Entonces así te salté al cuello de repente y dije, esto que me estás contando es un episodio. Es un episodio. Así que acá estamos. Como ustedes ya habrán visto en la miniatura del video, vamos a empezar charlando con César de las posibles influencias en el personaje de Asterix, ¿no? De lo que fue originalmente el cacique, ¿no? Patoruzú, ¿no? Sí. Que ya se dice mucho, pero vos sos un entendido. Y aparte, ya te voy a dejar hablar porque la introducción la estoy haciendo larga, pero yo quiero arrancar aclarando de que el discurso ese de que Asterix es una copia de Patoruzú, cualquier persona que haya leído Patoruzú y que haya leído Asterix sabe que es absurdo. Son dos productos que tienen puntos en común. Yo sí creo que hay influencias lógicas y eso me alegra mucho más porque son dos productos que amo, ¿no? Buenísimo. Así que vamos a empezar hablando de eso. Pero como César también es responsable de los premios Banda Dibujada, es historietista, nos vamos a permitir, porque vos te merecés también que se hable de vos, ¿no? Venís acá a hablar de Goscinny. Estuviste hablando de Meglia, che, te merecés que hablemos de vos también, ¿no? Bueno, sí, no, primero felicitarte, yo ya te lo dije personalmente, felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo en Busca de Krypton, que la verdad que es esto de la divulgación cultural de historieta, es algo que se hace mucho a pulmón. Sí. Los videos son realmente muy profesionales, muy disparadores. Vos en el programa de Juan Ungo hablabas de Pablo de Santis, mostraste los libros de Pablo de Santis, que yo me debo todavía a esa literatura. Hermoso. Los libros no de historieta, sino de literatura convencional, digamos. Sí. Y ya me dieron ganas también de leer eso. Así que bueno, fíjate vos cómo tu programa va generando esa dinámica, ¿no? Es la idea, ojalá que les pase a más personas que a vos. Exacto. Claro, yo tengo un like por video, ¿sos vos? Soy yo. Sí, yo varias veces que me voy metiendo con otras cuentas. No, tiene un montón de likes y me pone muy contento de estar acá. Por eso. Bueno, no, gracias, al contrario. Así que bueno, ¿Por dónde querés arrancar? ¿Querés arrancar? ¿Por dónde arrancarías vos si yo te pregunto por qué se piensa la gente, digamos, cuando decimos la gente, ¿de quién estamos hablando, no? Pero bueno, hay una idea generalizada de que hay muchas influencias en el personaje de Asterix, perdón, claro, en el personaje de Asterix, influencias del personaje de Patoruzú, ¿no? Claro, primero tendremos que explicar Asterix está realizado por dos personas, que es un guionista que se llama René Goscinny, fue creado por René Goscinny, que era guionista que al principio fue dibujante, y está dibujado por Albert Uderzo, ¿no? Y es una historieta creada en 1959 en la revista Pilot, que era una revista de historietas infanto-juvenil, que fue de mucho éxito, gracias en parte por aparecía periódicamente este personaje Asterix. Pero René Goscinny, ahí está el link, y acá está el meollo de la cuestión. Para hablar de René Goscinny
Tenemos que hablar primero del papá de René Goscinny, que se llamaba Stanislao Goscinny, que había nacido en Varsovia, ¿sí? En fines del siglo XIX. De Varsovia rápidamente ya de chico creo que emigró a Francia, donde estudió y se recibió de ingeniero químico. Era químico. La mamá de René Goscinny era, en ese momento, lo que era Ucrania, también emigrada a Francia, donde conoció el papá de Goscinny, Ana Beresniak se llamaba. Todos judíos eran, ¿no es cierto? Y se conocieron en Francia, donde se casaron en los años 20. Nació primero Claude Goscinny, que era el hermano de Goscinny, que le llevaba 6 años más o menos. Y recién, en 1926, nació en París Goscinny, pero los papás se nacionalizaron franceses un año antes que naciera René Goscinny. O sea, estamos hablando de una historieta Asterix, que es una historieta, un ícono francés, pero las raíces de Goscinny vienen por el lado de Polonia, por el lado de Ucrania, y acá viene la cuestión. Stanislao Goscinny estaba trabajando para una organización judía que estaba comandada por el barón Hirsch, y se buscaba, esta fundación buscaba refugiar a los judíos, sobre todo que venían de Europa del Este, que estaban perseguidos por el Imperio Ruso, al principio, después a la comunidad judía en general, y estaban fomentando colonias en distintos países. En Palestina, vos pensás que Israel recién en 1948 o 1946 se independizó, se creó como nación, en Palestina, en Canadá, en Brasil y en Argentina. Y buscaban otros puntos también de Latinoamérica. Entonces el papá de René Goscinny, que trabajaba para esta fundación, primero estuvo un tiempito en Nicaragua, estuvo un poquito en México. Con los chicos ya vivos, sí. Antes de los chicos, o por ahí, ¿viste? Ya Claude capaz que había nacido, René todavía no. Hasta que le ofrecen un puesto importante en una de las ciudades más prósperas del planeta en ese momento, de Latinoamérica en punta picaba, que era Buenos Aires. Entonces se viene a Buenos Aires en 1927, creo, y se instala acá, y después viene toda la familia, que es Ana, Claude, el hermano, Ana la mamá, Claude el hermano y René. Se vinieron acá a Buenos Aires y llegando, hay un cuentito de Buenos Aires que fue rescatado. Más o menos, ¿qué edad tendría René cuando vino acá? Porque sé que era chico. Menos de 2 años. 1 año y 11 meses. Pensé que por ahí. No, nada, era nenito que nació en Francia, pero nació acá. Claro. Y llegó acá un 9 de julio de 1928. O sea, para nosotros, ahora voy a comentar, me voy a explayar más en otro tema, pero para los que creemos en la franco-argentinidad de René Goscinny, su fecha de nacimiento en Argentina es el 9 de julio de 1928. Que hay un cuento, esto es lo que te quería decir, Libros del Zorzal, que es la editorial que publica actualmente Sí, Asterix. que acá tenemos los libros que ya lo he mencionado varias veces en el canal, pero obviamente que cómo no lo voy a mencionar hoy también, ¿no? Claro. Que toda la colección de Asterix está siendo editada, ya digamos, la etapa que supera a los creadores ya está toda publicada. Exacto. Y de hecho se están publicando los libros inéditos en Argentina de los autores nuevos. Claro, así que golazo. Y también tenemos que están publicando a otro personaje icónico de René, que es Lucky Luke. Que yo lo pronuncio siempre en inglés porque así fue pensado, ¿no? Yo le digo Lucky Luke y creo que lo digo mal, pero toda mi vida elegí Lucky Luke. Después vamos a hablar de cómo se pronuncian los personajes, porque hay de todo acá, ¿no? Hay polémica para todo. Pero bueno, vino acá a Buenos Aires, ¿no? Que te decía que el Libro del Zorzal en el año 2008, 2009 publicó un libro que se llama Del Panteón a Buenos Aires, que es un libro de cuentos de René Goscinny, no de historietas. Y justamente el que le da título al libro se llama El Panteón de Buenos Aires y cuenta que René, cuando llegó chiquito, vio que venía a Buenos Aires y había fuegos artificiales, un desfile militar, qué sé yo. Claro, se estaba festejando el 9 de julio. Ellos creían que era porque él llegaba a Buenos Aires y los recibían de esta manera. Entonces, Claro, ¿tiene ese recuerdo? ¿Será real o habrá sido una fantasía de él para que le habrá contado el padre, claro. O la recreó él para el cuento. Un chiste también del justo nací el 9 de julio. Claro, exactamente. Así que bueno, y vos pensás que acá estuvo desde 1928 hasta septiembre de 1945.
O sea, son 17 años que vivió en Argentina. Sí, son sus años de formación. Toda su infancia, toda su adolescencia, toda su primera juventud. Entonces lo que nos tenemos que explicar, acá viene por tu pregunta, estoy tratando de responder tu pregunta de la manera más detallada. Sí, perfecto, de manera para eso estamos. ¿no? ¿Qué pasaba en Buenos Aires entre 1928 y 1945, en todos esos años? Pasaba de todo, era una efervescencia cultural impresionante. Estaba el tango en su esplendor, Gardel en su recontra esplendor, las orquestas de tango. Y obviamente la literatura y las revistas. Las revistas florecían en los kioscos por todos lados, las historietas en los diarios. Bueno, René Goscinny obviamente está documentado por distintas notas que le han hecho, sobre todo medios españoles. Hay un par que hemos rescatado que tiene que ver con medios de españoles de los años 70, que ahí cuentan que Goscinny está haciendo la entrevista y el español dice no tuvimos que hablar en otro idioma porque habla un perfecto castellano con acento argentino. Obviamente, entonces ya sabemos que Goscinny hablaba con acento argentino, que es lógico, va a haber vivido 17 años acá. Lo comparo un poco con Anya Taylor-Joy o Viggo Mortensen, que cuando habla español, no sé, me parece que sí, que cuando habla español en cualquier parte del mundo le sale... No, mentira. A Viggo Mortensen lo he escuchado en España, que él está viviendo en España hace años. Habla en español sí. Se le pega, pero a Anya no, Anya habla... No, sí. Y es un caso más o menos similar. Sí. Y no se le fue nunca el acento, obviamente. Era su lugar en el mundo. Y después hemos rescatado, después te voy a pasar el link, un audio de una entrevista también que le han hecho a Goscinny en en televisión, pero rescatamos el audio nada más, donde menciona... Claro, nosotros estamos buscando, con Libros del Zorzal, estamos buscando que él hable, que escucharlo él hablando en castellano. Wow. Imagínate vos, si Goscinny, que nació en 1996, bueno, ahora tendría 90 y pico de años, pero hace unos años atrás, vos teniendo En busca de Krypton, te lo sentás acá de Goscinny y hablás de todo esto. Uno de mis grandes sueños, lo voy a decir públicamente, es tenerlo a Altuna, pero vive en España y tiene como 80 y pico de años o 90, no me acuerdo. Pero él viene seguido, ya lo vas a poder seguramente entrevistar. Pero imagínate, lo tenés a Goscinny acá, acá mismo, y le hablás, ¿querés un mate? O sea, y te va a aceptar el mate, está documentado. Nos ponemos a hablar de Racing. Claro, bueno, ahí, eso, vos sabés que lo de Racing se supone, pero no está bien documentado eso. La familia no sabe nada de eso, lo de Racing. No. Pero bueno, está bueno. Sería muy raro vivir toda tu juventud, insisto, 17 años de vida. Es muy probable. ¿Cómo no le va a gustar el fútbol? Bueno, puede ser que no le haya gustado el fútbol, puede ser, pero no está documentado y vos sos responsable de que no querés hablar girada, como sí pasa en internet, que yo obviamente que este tema todos nos hemos metido, ha salido en TN, se habló al respecto, y hay mucho rumor, por supuesto. Acá estaría bueno lograr separar la paja del trigo, como se dice, y vos estás manejándote con prudencia. Mirá, claro, la primera vez que leí algo sobre René y Racing fue en Wikipedia. Y sabemos que Wikipedia... ¿Qué pasa? Después de Wikipedia, te lo toma un medio, qué sé yo, un medio importante, Clarín, La Nación, cualquiera, y ya se oficializó. Y de ahí, pim. Que le comentamos a la gente que no lo sepa, probablemente muchos de ustedes ya sepan de estas cosas, pero por las dudas lo contamos, que se dice que los pantalones de Asterix, no sé si se va a llegar a ver, pero los pantalones de Obelix tienen estas rayas, estas franjas celeste y blanca por Racing. Ahora porque se me acaba de ocurrir y ya mismo me meto en Wikipedia y lo pongo y lo instalo, que a lo mejor fue su homenaje a la Argentina. Mira, ¿por qué a Racing? Hay una teoría que también la leí en Twitter, no sé qué, que me pareció buena, que el obelisco es el emblema de Buenos Aires, Obelix viene de obelisco, y que tenga los pantalones. Se me hubiera ocurrido. Es genial, ¿no? Vamos a crear teorías así. Sí, estamos charlando. Ustedes ya saben que no es que sepamos esto. De hecho, lo de que los pantalones sean por Argentina lo acabo de inventar yo. Pero bueno, estamos disfrutando de la charla. Y sería tómenlo como lo que es, una charla entre amigos. Exacto. Y sería genial también que saliera alguna entrevista o algo que Goscinny diga era hincha de Racing o algún amigo de la infancia. Claro. Es genial porque es un elemento más cultural argentino impregnado en René
René Goscinny. Vos sabés que se hizo en el 2015 una exposición en Asterix acá en Argentina, en Buenos Aires, y lo más destacado de esa exposición, a mi juicio, fue Anne Goscinny, la hija de René, que es la actual digamos, divulgadora de toda su obra, sí. Lleva adelante trabajos de investigación, está en el Instituto René Goscinny, ¿no? Está es muy grosso Goscinny en Francia, sí, muy grosso, es uno de los autores franceses o franco-argentinos que más vende en el mundo, ¿viste? Es un bestseller. Sí, sí. Y que se sigue vendiendo hoy, porque muchos personajes que podemos decir lo mismo se fueron quedando. Claro. Superman sigue siendo una marca registrada famosísima, pero no vende lo que vendía en los años 30, exacto, que eran millonadas de ejemplares. Claro. Patoruzú mismo, que lo quiero tanto y a veces me preocupa, todo el tiempo siento que, lo conocen, voy preguntando por la calle, ¿viste? Claro. No extraño, no para la gente. Sí, loco. No, pero cuando estoy charlando con gente, yo tengo esa inquietud y de la nada, tengo una pregunta porque suelo, como si estuviera llevando estadísticas. Claro. ¿Conoces a Patoruzú? Y sí, la gente de mi edad la conocen todo el mundo. Pero gente que por ahí no lo leyó jamás, pero lo conocen, ¿viste? Claro. Tengo esa idea y obviamente que ahora justo otra cosa que nos pone muy contentos es que edición de Patoruzú hay, gracias a Omnipress, ¿no? Pero hacía varios años que no se estaba publicando nada. Ya he mencionado varias veces la edición que te acabo de mostrar. Sí. No me sale el nombre de la editorial. Editorial Assisi. Gracias. Claro. Editorial Assisi, que también publicó hace pocos años gran parte del material original de Patoruzú de Dante Quintero, entonces siempre lo menciono, estamos en un momento que es un lujo como lectores de historietas en Argentina, por más que cada vez nos cuesta más comprar los libros, pero se está editando Los Pitufos, se está editando cosas que para mí eran imposibles de conseguir. Exacto. Así que entre tantas otras editoriales, gracias Libro del Zorzal. Pero bueno, gracias Leopoldo Cules, que es el editor, sí, ¿no? Que creó este equipo que tengo la fortuna de formar parte, con Carolina Uribe, con Roberto Garris, Osvaldo Vallese, Astrid Rien, que es un montón de gente que en cada uno en su rubro, tanto en prensa, como en coordinación, como en diseño, como en traducción. Eso te iba a preguntar, me imagino la reunión que debe haber sido importantísima de 16 horas debatiendo y discutiendo respecto a la traducción. ¿Qué hacemos? ¿Lo mantenemos? Porque yo lo estaba charlando justamente con amigos hace poco, que me junté con Néstor Barron, con otros historietistas, ¿no? Y estábamos justamente disfrutando, hablando de la edición de Argentina reciente, la actual, ¿no? Sí, sí. De Asterix, y estábamos celebrando que las traducciones fueran argentinas, porque en otras cuestiones por ahí uno quiere lo más fiel al original posible, pero en el humor, si no lo llevas al territorio al que pretendés seducir, me parece muy difícil, ¿viste? Claro, sí, sí. Lo que ellos han intentado, yo te digo que me incorporé al equipo recién en el 2020, hace 2 años, y ya tenían traducidos, desde el 2015 están publicando los Asterix, ya tenían traducidos. Sí, participé, a mí me dan para leer al final el libro. Entonces, hago toda la lectura, me fijo, trato de leerlo, porque lo que quiere Leopoldo Cules, es vos leelo hasta el mínimo detalle, que no haya, fíjate, tiene que estar perfecto. O sea, indícame todo, si ves una coma que está mal, si ves que algo del texto no condice con el dibujo, que ahí es donde entramos nosotros como dibujantes, porque nosotros nos entramos por lo gráfico y después leemos, o sea, porque es natural en nosotros, qué sé yo. Entonces, yo trato de brindarle, me lo leo con lupa, me fijo y le voy marcando cositas que capaz que me dicen, no, esto está mal, esto está bien, no, gracias por esto. He participado en Asterix el Grifo y en La hija de Vercingetorix, porque son los últimos, pues ya los otros ya estaban todos traducidos. Ok, y se me ocurre esta pregunta. Sí. ¿Este trabajo te invitó a tener que leer con lupa Asterix cuando ya lo habías leído como fan tantas veces? Pero claro, me decís que leíste los inéditos. Yo leía, yo nací, yo soy fan de Asterix, no de la primerísima hora, porque considero que son de la primera hora los que han nacido en la época. Nosotros no habíamos nacido como para venir. Claro. Pero sí, por ejemplo, los que acá Asterix se publicó primero en la colección Nueva Historieta, Editorial Abril, en los años 70, sacaron 10 tomos.
que salían en kioscos de revistas. No salieron todos, son 10 nada más. Estaba en vida todavía Goscinny. Bueno, volvamos al tema original, que me encanta esto que pasa de que nos gusta de lo que estamos hablando, nos vamos por la rama, no cerramos ningún tema, no importa, la gente se va a entretener y ojalá que se contagie de nuestro amor por Asterix, que haya gente que no lo haya leído. No se me ocurre que pueda ser posible, pero ponele que haya gente que no haya leído Asterix y tenga curiosidad de leerlo, porque ojalá que se contagien en este video, porque la van a pasar genial, en serio, es una obra de lujo. Pero bueno, volvamos al tema original de las supuestas influencias o pruebas entre comillas, de que claramente Goscinny tuvo muchas influencias de Patoruzú, no solo de haber sido argentino. Mira, si querés retomo, mira, te decía que acá en Argentina era una ebullición cultural, era una cosa impresionante, Buenos Aires sobre todo, había diarios, revistas. Y una de esas historietas que salían primero en diario y después en revista, una revista propia, fue Patoruzú. Pero no fue la única. Vos pensás que en esa época salieron muchas otras revistas. En una de las tantas entrevistas que le hicieron a Goscinny en medios españoles, yo no la escuché en alguna entrevista francesa, en un medio español decía, claro, le preguntaban por sus influencias y él decía que él de chico leía muchas historietas norteamericanas, o sea, en idioma inglés, norteamericanas de Estados Unidos e inglesas. Entonces eso nos hace pensar qué revistas podría llegar a leer. Y las leía en traducciones argentinas, que era lo que él tenía a mano. Claro. Lo dice ahí, o sea, ahí tenés el indicio de que Goscinny, que además era un ser recontra curioso, eso lo dice el propio Uderzo. Mientras Goscinny, que llegó a ser, era redactor en jefe en La Pilote, pero después llegó a ser director, y Uderzo decía que Goscinny iba a los encuentros de humoristas gráficos, porque él era un poco humorista, él era humorista gráfico, le gustaba el chiste de un cartoon, digamos, el cartoon de una viñeta. Y él era un tipo curioso y siempre fue curioso. Esa curiosidad trasladada a la Argentina de su adolescencia, que es donde nació todo. Imagínate a Goscinny yendo a las librerías, a los kioscos de diario, buscando. Y en esa época tenías la Villiquen, que traía historietas inglesas. Tenías... yo en un momento le he hecho una entrevista a Héctor Sider y Guillermo Guerrero, que eran los que hicieron la Lupin. Ellos nacieron en 1923, Goscinny nació en 1926. Entonces, al preguntarle las influencias a ellos, un poco podés saber qué influencia pudo haber llegado a tener Goscinny. Y ellos me contaban que la gran influencia que han tenido era el suplemento de historietas cómicas del diario Crítica, que era un diario que fue recontra mega moderno en los años 30, que fundó Natalio Botana, y traía un suplemento de tiras cómicas, todas de sindicato. Eran 4 o 5 hojas, pero hermosas, yo he visto algunas. Cuando dicen de sindicato, porque es un término que he escuchado hablar. Syndicates, claro. De Popeye, los syndicates son norteamericanos, las agencias de prensa norteamericanas, ¿viste? La King Features, todos ellos. Bueno, estaba Mickey Mouse, estaba Tarzán, tenías Popeye, que no me acuerdo si era Spaghetti en ese momento o no. Bueno, un montón de historietas clásicas norteamericanas. Y ahí eso era popular, era lo más popular, María, 2 mangos. Te comprabas eso, era semanal, me parece. Sí, también yo no puedo hablar en boca de René Goscinny, porque obviamente que no lo conocí, pero me cuesta pensar por sencilla lógica de que hasta me duele, lo tengo que decir en estos términos, me duele que no haya mencionado a Patoruzú, porque Patoruzú no era una historieta más, Patoruzú era la mega estrella, la historieta Quinterno, una mega estrella, y Patoruzú vendía una barbaridad de ejemplares. Y si Goscinny era lector de historietas, que no, es obvio que lo conoce y lo leyó, obvio. Aunque lamentablemente ustedes se tienen que regir por lo que se encuentra y lo que queda documentado, y recién ahí pueden decir, sí, Patoruzú es influencia, y como nunca lo dijo. Pero hay un pero a todo. Hay un historiador belga que se llama Didier Passamonique, que él llegó a entrevistar a Claude Goscinny. Claude Goscinny, cuando Goscinny se fue, el papá de Goscinny falleció acá en 1943, y Goscinny después se fue a Estados Unidos, porque tenía un tío allá que le decía venite para acá, qué sé yo, porque siempre Goscinny fue recontra amante de Disney. No solo Goscinny, Uderzo también.
era la época siempre, la meca fue Estados Unidos, tanto en dibujo animado, porque a Goscinny le impresionó mucho Blancanieves, le impresionó mucho, bueno, toda la animación Disney. No solo a Goscinny, a todos los dibujantes de acá también. Los realistas también, todos miraban a Caniff, todos miraban a los historietas norteamericanas, y los franceses también. Es más, Hergé también, con Tintín, todos miraban a Estados Unidos, esa era la meca. En cuanto a lo que Claude Goscinny, que se quedó acá más tiempo, porque inclusive terminó la facultad, la universidad acá, creo que de medicina, acá en Buenos Aires, y después se fue a Francia o no sé a dónde. Claude Goscinny le dijo a Didier Passamonique que sí, en casa leíamos Patoruzú. No lo dijo René, lo dijo Claude. Claude. Sí. Lamentablemente ya falleció, pero se lo dijo por carta Didier Passamonique, y Didier Passamonique no publicó la carta, pero sí dijo, yo entrevisté a tal y dijo esto. Et là, j'ai des témoignages directs de son frère aîné ou de ses amis du Collegio de Buenos Aires. Il était un lecteur fervent de Patoruzú, de Dante Quinterno, et qui est une des grandes bandes dessinées mondiales. On sait que Dante Quinterno a été courtisé par Walt Disney. Et en fait, Goscinny arrive en 1928 en Argentine. C'est juste l'année de la naissance de Patoruzú. Et donc, quand il a 10 ans ou 12 ans, c'est sa lecture de tous les jours. Dans les deux personnages de Patoruzú, il y a notamment un protagoniste qui s'appelle Upa. Et Upa, c'est une espèce de gros enfant, bonhomme, qui fait des gaffes et qui ressemble vraiment au moral comme au physique à Obélix. Et d'ailleurs, dans le catalogue de l'exposition, on montre une vignette d'Astérix qui est directement inspirée d'une autre vignette de Patoruzú. Donc, même si ce n'est pas du plagiat, c'est plutôt de l'ordre de la réminiscence, c'est évident qu'il y a des liens entre ces deux bandes dessinées, et d'ailleurs pas seulement scénaristiques, également graphiques, mais ça c'est pour une autre raison, c'est que Quinterno est influencé par Walt Disney, comme Uderzo de son côté. También se ha entrevistado a un amigo, Robert Plantz, que era un amigo de René Goscinny en el Colegio Francés de Buenos Aires, donde estudió Goscinny, que hoy, digamos, el liceo Jean Mermoz es el continuador del Colegio Francés de Buenos Aires, pero antes estaba en la calle Pampa, ahí en Belgrano. Y Robert Plantz dice, sí, nosotros leíamos Patoruzú. Porque no había chico que en ese momento no leyera Patoruzú. Y adultos también leían Adultos, claro. Porque además la Patoruzú, hay un tema con la Patoruzú. La revista Patoruzú, si bien traía las tiras de Patoruzú y algunas historietas, Don Fierro, no sé, varias, era una revista para toda la familia porque traía artículos, no, pero traía cuentos humorísticos. Y yo creo que otra de las grandes influencias que posiblemente ejerció Patoruzú en Goscinny es el cuento humorístico. Hay un tema más que te lo voy a decir, lo dejamos acá colgado y ya después voy a volver a ese tema del cuento humorístico. No, hacémelo acordar, por favor, porque es muy importante. Soy la persona menos confiable para eso, pero dale. Pero haceme acordar, por favor. Lo dejamos acá colgado, como dijiste vos. Exacto. Pero no, eso fue una gran influencia. Pero hubo tantas revistas y yo creo que lo que pasó es que no hubo un Sergio Carrera que sentó a René Goscinny a hacerle todas las preguntas. Y aparte, una persona argentina, conocedora de la historieta argentina, que pues yo estoy seguro que René Goscinny hubiese dicho sí, Patoruzú. Lo que pasa es que René viajaba a todos los lugares del mundo donde Patoruzú no era conocido. Claro. Entonces él viajaba para promocionar su trabajo. Si yo te digo, sí, a mí me gustaba Dante Quinterno. ¿Y quién es Dante Quinterno? No sé por qué por segunda vez tenemos que volver a citar a Viggo Mortensen. Esto no me la vi venir. Claro. Pero pasa que todos en Argentina sabemos que Viggo Mortensen es fanático de San Lorenzo, y yo lo he visto porque yo lo adoro a Viggo Mortensen y lo consumo en YouTube. Trato de cada cosa que tiene él para decir, yo la veo en YouTube, y lo veo afuera, que cada vez que está en otro país, él no sé, en Canadá les encanta el hockey y él les cuenta lo mucho que le gusta tal equipo de hockey, y tiene ese equipo los colores de San Lorenzo. Claro. Y después en entrevistas en Estados Unidos te dice que es fanático del básquet,
y vos ves los colores del equipo de básquet y tiene los colores de San Lorenzo, pero él nunca dice soy fan de un equipo argentino de fútbol, exacto, de soccer, no lo dice. No. Es como que se adapta a cada lugar. Se está vendiendo, sí, o sea, un dibujante, si no se vende el dibujante, te va a vender tu o sea, es parte del juego. Y él siempre habló de Disney porque es lo que lo conoce, es lo que... Tenés razón, tiene entonces, sentido. Yo creo que por ahí pasa, ojalá, mira, Goscinny nunca dejó de venir a Buenos Aires, nunca. Los más lindos recuerdos que tiene de infancia con su papá, Anne Goscinny, son cuando venían a Buenos Aires. La llevaba al Little Park. El Little Park no sé si lo llegaste a conocer. Pero, Mi papá me llevaba por lo menos, mínimo, una vez al mes. Claro. Jugar en la plaza ahí porque... es un parque de diversiones y tal. Sí, no, hablemosle a la gente que nació después de los 90, creo. Little Park era como si fuera, iba a decir Interama, pero... No, menos. El Parque de la Costa, sí, está el Parque de la Costa. Sí, está el Parque de la Costa. Sí, un parque de diversiones. Parque de diversiones con montaña rusa y demás, ¿no? Jugar a la plaza con chicos, lo traía, porque siempre vino para acá. Nunca... hay otro audio que dice, que René dice, Argentina era mi país, era su país. Y en ese otro audio, que ahora engancho, no me quiero olvidar de esto, por favor, en este audio que rescatamos, que está en el canal de YouTube del Libro del Zorzal, que si querés lo podés trasladar acá, como vos quieras. Encontramos este audio, Leopoldo Cules, el editor, lo tradujo junto con Caro Uribe, y hicimos el subtitulado del audio. Entonces dice que a él las calles de París siempre le parecieron de una poética extraordinaria. Una calle, qué sé yo, Le Fleur, Le Moulin Rouge, qué sé yo. Para él las calles tenían que llamarse, y dice así textual, Rivadavia, Florida, Alvear. No dice Rivadavia, Florida, dice Rivadavia, Florida, Alvear. Y eso es muy lindo porque está hablando con acento en castellano porteño. Está diciendo, no sé si en porteño, pero lo está diciendo con la R como pronunciamos nosotros. Claro. Argentine, pourquoi et comment? Oh ben là, on m'a pas demandé mon avis puisque j'avais 2 ans quand je suis parti. Eh bien, mon père travaillait à Buenos Aires, il avait trouvé un travail là-bas. Mon père aimait beaucoup voyager. Et nous sommes partis donc à Buenos Aires et j'ai vécu toute ma vie d'enfant là-bas. Mon père avait des congés tous les 3 ans et nous revenions en France, passer 6 mois, et j'allais dans un collège français. Alors ce qui était comique, si vous voulez, et c'est là où la vie d'un enfant à l'étranger est curieuse. J'avais toujours mes liens avec la France. Chez nous, on parlait français, j'allais dans un collège français, je faisais des études françaises, mais pour moi, il y avait des termes d'un exotisme extraordinaire. C'était Corrèze, Angoulême, Limoges, les Deux-Sèvres, tout ça c'était terriblement exotique. Ce qui était banal, c'était Gaucho, Mendoza, les Andes, la Pampa, ça c'était banal. Par contre la Corrèze, un jour j'irai visiter la Corrèze. Les noms des rues de Paris pour moi avaient une poésie extraordinaire qui pour moi, les rues devaient s'appeler Rivadavia, Florida, Alvear. Ça, c'était des noms de rues normales. C'était ça. La façon de se nourrir, la façon de s'amuser, ce qui était normal, c'était de mettre des culottes de cheval, des bottes et de monter à cheval. Ça, c'était une chose normale. Et on trouvait un gaucho était une chose tout à fait normale pour moi. C'est quand je suis revenu en France après la guerre que j'ai appris que Chiou 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 Chiou, c'est le cri que partout s'exclament les gauchos. Là, j'étais un peu surpris parce que de mon temps, là-bas, si un gaucho avait dit Chiou 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 Chiou, il aurait été trucidé sur l'heure, bien entendu. Mais c'était normal, j'avais des amis qui étaient des gauchos, je montais sur des chevaux, des chevaux de là-bas qui étaient assez nerveux et tout, et il y avait ce mélange. Et puis, malheureusement, mon père est mort, j'avais 17 ans. Et j'ai commencé à travailler, par nécessité, j'ai commencé à travailler dans une entreprise qui était une usine de caoutchouc. Et je travaillais comme employé aux écritures, j'étais sous aide de l'assistant de l'aide comptable. Et c'est là où on voit que un petit grain de sable, quand il est suffisamment stupide pour foutre en l'air la meilleure des comptabilités, c'était terrible, ça n'allait pas.
Et puis, moi, j'avais toujours envie de faire rire les gens. J'avais envie de faire ce métier. Et vous puis... dessiniez déjà? Oh oui, tout le temps je dessinais. Vous savez, tous les gens qui font le métier que je fais disent, moi j'ai commencé en dessinant dans les marges de mes cahiers. Et c'est vrai, et c'est dommage qu'on n'ait pas inversé. On aurait dû mettre en marge ce que nous faisions à l'école et nous laisser la page pour faire nos petits dessins, parce que c'est grâce à ça que nous avons pu vivre par la suite. Claramente no es que habrá tenido, todos tenemos influencias, todo el tiempo, incluso cuando no nos damos cuenta, sí. ¿no? Y a veces a propósito queremos hacer un trabajo más o menos, agarramos esto de acá, lo juntamos y somos conscientes. Exacto. Bueno, entonces yo no digo que René simplemente se fijó en Pato Russell para hacer Asterix, seguramente no, debe haber tenido un montón de influencias. Sí, pero yo creo que Interno también miraba a Disney, Interno también miraba a definitivamente. Fleischer. O sea, es como que la fuente estaba allá. Sí. Quinterno estaba adelante, pero vos estás viendo allá. Más allá, más allá. ¿Entendés? Entonces, él sí, leí Pato Russell, pero yo quiero Disney. Claro. ¿Entendés? Sin embargo, a mí no se me ocurre ninguna clara influencia de algún producto de Disney en Asterix, y volvemos. Hay como una listita de cuestiones que dicen claramente había como referencias, conscientes o inconscientes, quién lo sabrá, de Pato Russell en la obra de Asterix. Por ejemplo, obra de... Yo no tengo buena memoria, pero para eso estás vos, que sos una computadora. Antes de hacer Asterix, un personaje de René Goscinny, también lo dibujaba Uderzo, era este indio que era estadounidense, era un indio, ¿no? Claro, bueno, acá viene el que punto, se llamaba Un Papa, que con Libro de Zorzal estamos trabajando para rescatar, porque es una obra, es un Asterix en otro contexto. Sí. El dibujo de Uderzo ahí está mutando. Vos pensás que Un Papá, para el que no conoce, Un Papá, te cuento, es un indio, un piel roja, digamos en lo que sería el Quebec, en la frontera canadiense, o norteamericana, al norte de Estados Unidos, digamos. En la época que no existía esa división de territorios. Claro, entonces viene una expedición francesa, nombre del rey, ¿no? Que ahí está Humberto de la Pastafrola. ¿Sí? Tiene otro nombre en francés que no lo recuerdo, que están buscando territorio para crear colonias para el rey. Y en una de esas excursiones se topa Humberto con Un Papá. Ahora bien, te decía que Un Papá es paralelo a los 3 primeros tomos de Asterix. Llega un momento, Papá nació antes, en el 58, Asterix nació en el 59, pero en un momento Uderzo y Goscinny hacen en paralelo ambas series. Entonces vos tenés Asterix el Galo, La Hoz de Oro y Asterix y los Godos, y no sé si Asterix el Gladiador, me tendría que fijar, casi en paralelo con los últimos álbumes de Un Papá. El dibujo de Uderzo, que era, siempre fue muy humorístico Uderzo, pero tiene un gran componente realista, hizo muchas historietas realistas de Tanguy y la Verdure, que es una historieta de aviadores, que es genial. No la conozco. Sí, salió en Pilot también. Uderzo hacía Asterix con Goscinny y con Charlier. Charlier era el otro redactor en jefe, el otro socio en Pilot, que hacía los guiones con Uderzo, de Tanguy y la Verdure, y con Juvignon, no sé si lo pronuncié bien, Víctor Juvignon, hacían una que se llamaba Los Piratas del Caribe, el demonio del Caribe, que era Barbarroja, el pirata Barbarroja, que después lo toman en Asterix, son los piratas de Asterix, tanto Barbarroja como Babá, el negro que está, el afro, el pirata afro que está en el puesto de vigía, los gaga, el pata de palo que habla en latín, están tomados de esa historieta, es un homenaje, ¿no?, que se hicieron entre ellos. No, yo quiero volver a Pato Russell. Había una sección que se llamaba, que esto, mira cómo se dan las cosas, yo te cuento esto y no me vas a creer. Cuando Schulnas fue un gran historiador del humor gráfico, cuando lamentablemente falleció de golpe, sin un problema de salud, y me manda un mail la nieta,
Entonces diciéndome, mirá, falleció mi abuelo, que me mató, pero tiene algo que me dejó para que te dé. Entonces, eso que me dejó para que me dé es un CD con la enciclopedia del humor gráfico argentino que él estaba trabajando. Y lo tenía divididos, bueno, ese trabajo después quedó por decisión familiar en la Biblioteca Nacional, lo tiene la Biblioteca Nacional. Entonces yo estaba viendo lo que había dejado Ciunas y estaba por autor y por personaje. Y en los autores estoy viendo y dice un papá. Se equivocó, le digo, ¿cómo autor un papá? Se equivocó Ciunas. Tiene que ir en personajes. Y no, me fijo la entrada y decía que un papá era un autor que había escrito unos cuentos humorísticos en Paturuzú. Un papá. Y se escribía U-M-P-A separado P-A-H. Pará, te tengo que ya preguntar porque la ansiedad. Entonces, el personaje Upa a lo mejor podría ser, o fonéticamente es casualidad, pensás vos. No, pará que te explico una cosa. Sí. Le pregunto a Miguel Dao. Miguel Dao es un coleccionista, investigador, hace unos videos bárbaros sobre masones que son geniales. Y le pregunto, che, Miguel, fíjate tal y tal fecha. Entonces él, creo que a través de Sapia llegó, y claro, Divagaciones de un alma cautiva, era una sección que estuvo en Paturuzú, en época que Goscinny estaba en Argentina, 1938, 1939, que ahora que subió todo Paturuzú a Gira, lo ubicás a Gira, que es el... No. Bueno, es una plataforma gratuita, de acceso gratuito, donde van escaneando revistas. Entonces escanearon todo Paturuzú hasta el año 40 y pico. Bueno, no sé. Voy a poner el link acá abajo. Todo era cero. El link va a estar acá abajo para quienes quieran recuperar, leer cosas que no se editaron nunca más. No, porque está todo hora cero. De toda hora cero está la colección de Lupin, varios, está Isidoro, después de Satiricón. No, es qué maravilla. Un laburo que han hecho espectacular. Y ahí tenés, bueno, podés buscar entre el año 38, 39, Divagaciones de un alma cautiva, que era un cuento humorístico, un tipo que estaba internado en una especie de manicomio, y ficticio, ¿no? Y cómo ve la vida desde ahí, firmado un papa. A mí eso, qué sé yo, hay mucha coincidencia de que después de ahí salga el personaje de un papá. ¿Habrá sido alguna reminiscencia de infancia de Goscinny que haya leído eso? Pero aparte, perdón que te vuelvo a interrumpir, pero esto lo aclaro porque insisto, la mayoría de ustedes seguramente ya conocen a Paturuzú, pero también esto quiero que quede porque por ahí alguien lo mira dentro de 10 años esto. Exacto. Y también quiero que lo pueda disfrutar gente que no conoce a Paturuzú. Pero una de las cosas que se dice es que hay un personaje que se llama Upa en Paturuzú, que es el hermanito de Paturuzú, que se llama Upa, y cuando se habla del personaje un papá tiene un nombre parecido y también es un indio, entonces dicen debe ser por Upa, pero ahora me estás contando esto que no sabía, que si bien es un autor que trabajaba en las publicaciones de Dante Quinterno, un papá, claramente tiene más sentido que más que por Upa sea por el autor, el nombre. No de manera consciente, pero ¿cómo se van a llamar igual, no? No sabemos quién es. Claro. Lo había comentado con Dao. Él sospecha que puede llegar a ser hasta el propio Quinterno escribiendo con seudónimo. Puede ser un montón de gente que trabajaba ahí. Lo que decía Goscinny, lo que se sabe es que le pusieron al personaje un papá por una polka, que era un papá, una cosa así, como si fuera el ruido o un estribillo, una polka. Pero está eso. Avísame cuando bajamos eso que dejamos colgado ahí, Que no me acuerdo qué era. Oh, no. Creo que era esto de un papá. Bueno. Creo que era esto de un papá. Pero conceptualmente... Entonces para que lo bajo, ya está. Considero que está dicho. Vos sabés que el primer personaje que crearon Uderzo y Goscinny, cuando se conocieron en París en 1951, era este personaje, un papá, porque lo querían presentar en el mercado norteamericano. Goscinny, cuando viajó a Nueva York, él entabló contacto con Harvey Kurtzman, con Jack Davis, con los que luego crearon la revista Mad. Y él quedó con el contacto ahí cuando, después viajó, se conocieron a través de una agencia de prensa belga, con Uderzo, que viajó a Francia, a primero a Bélgica y después, a Francia. Y crearon este personaje, un papá, y la idea era meterlo en Estados Unidos. Es más, Goscinny había contactado al letrista de Milton Caniff, que era un chino, para que le haga le rotule en inglés los globitos de ese un papá. Pero ese un papá no transcurría en el siglo XVII o XVIII, donde transcurre el un papá original, sino que transcurría en la actualidad
de Estados Unidos, en Claro. una reserva norteamericana. Claro. ¿Sí? Era un indio de gran fuerza, bondadoso, muy inocentón. Me suena. Y bueno, ahí está conceptualmente la cosa. Es más, había la mamá de un papá no después, en esa primera versión, era grandota, fumaba en pipa, tiene algún link con la chacha. Sí. Es verdad que lo de fumar en pipa lo hacía Al Cap en Liv Abner, y que Goscinny leía a Liv Abner también. Aparte, me estoy acordando de una charla que tuve con Pablo Sapia cuando hice el episodio de Patoruzú. Sí. Pablo me comentaba que también eran muy claras las influencias en Patoruzú de lo que se hacía en ese momento. Por ejemplo, Popeye, gran referente de la historieta norteamericana. O sea, no es que uno robaba, término horrible, y sobre todo para hablar de estas cosas, porque son autores a los que se los respeta a todos, sino que era lo que se hacía en ese momento. Era la manera de hacer historieta de aventuras en ese momento, con humor, ¿no? Entonces era como la norma. Es que era la norma, lo fue para Tezuka. O sea, el padre del manga Claro. veía a Estados Unidos, veía a Disney. Sí. O sea, todos veían a Disney, porque ellos crearon la industria, para bien o para mal. Pero los grandes artistas, los grandes maestros nacieron ahí. Después hubo una segunda generación, obviamente. Después hubo todos estos que estamos hablando, Uderzo, Hergé, Goscinny, segunda, tercera generación. Pero toda esa primera gran generación, todos miraban ahí, porque ahí era el modelo a seguir. Claé Fíjate qué importante que después de Tezuka salió todo el manga, todo. Sí, 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 Pero Tezuka originalmente bien. Y por eso te digo, y después, bueno, está, ese no prosperó, no lo podían meter en el mercado norteamericano. Después sí crearon para la revista Tintín, de la edición belga, presentaron que ya venía trabajando Goscinny haciendo muchas historietas, porque Goscinny hizo un montonazo de historietas, Sí, sí. necesitaba laburar, un montón de historietas para la Ahí es donde Tintín. se notaba que era argentino también. No, ahí está el oficio de Robin Hood, el oficio de Trillo, Sí, el sí. oficio de sacar material para vivir, obviamente, Sí. era un laburante. Después se convirtió en un autor consagrado que pudo dejar de lado un montón de cosas y abocarse únicamente a Asterix, Lucky Luke. Bueno, Lucky Luke es creación de Morris, lo creó en el año 46 y se conoció en Nueva York. Es muy loco cómo se conocieron, porque un amigo, hay toda una historia después con Morris, Franquin y Gillet, que viajaron a Estados Unidos justamente para trabajar en Disney, porque la meca de toda la escuela franco-belga es Disney o Estados Unidos. Bueno, se conocieron en Nueva York, entablaron una amistad, y después, en el año 54, Goscinny empezó a escribirle los guiones a Lucky Luke para el Spirou, otra gran revista infanto-juvenil. Y bueno, en un papá, ahí tenés un indio de gran corazón, bondadoso, muy inocentón, y el referente de la civilización, en este caso Huberto de la Pastafrola, que era medio mandaparte, medio miedoso, Medio que le sale Isidoro todo mal. Cañones. Esa es la gran influencia, que era lo que decía Claro. Miguel Dao. Ahí está. Eso lo escribió Miguel Dao en un artículo en su blog, que me pareció genial ese artículo. Pero bueno, volviendo a las presuntas influencias, ¿no? Sí. Un paralelismo más obvio, que es muy superficial. Por eso de verdad hay que tomarlo con pinzas, porque son estos paralelismos, sobre todo el que te voy a mencionar ahora, son demasiado superficiales como para hablar de una influencia tan marcada, sino, como decimos, era una fórmula de historia, como en la sitcom, las risas grabadas. Y sí, no es que me copia del otro, es una fórmula. Claro. ¿Viste? El hecho de que Asterix era el fuerte y acompañado por el compañero Panzón, que bueno, en el caso de Upa es fuerte siempre, mientras que... No, perdón, Obelix es fuerte siempre, sí, y Upa también, los dos. Upa, sí. Y Asterix, para ser fuerte, tiene que tomar la poción. Pero bueno, como que está el líder y el compañero, que también, ahora lo estoy pensando, por eso me está saliendo la oración tan desordenada, porque tengo la computadora atascada, que ahora que lo pienso, lo de tener el coequiper Panzón también es algo histórico, que no
es solo de Patoruzú y solo en Asterix. De hecho, Sancho Panza, por ejemplo, en el Quijote, y que el compañero, mientras que el líder, el verdadero protagonista de la historieta era el noble, el valiente, y el compañero que fuera el relajo cómico, ¿no? Entonces, te lo estaba por mencionar como una influencia superficial, y digo, no, ni siquiera debería, tal vez no sea una influencia tampoco. Mirá, tanto Goscinny como Uderzo eran mega fanáticos del Gordo y el Flaco también. O sea, bueno, el Flaco no era el héroe, todo obviamente. Tiene que ver con todo. Me encanta, claro, me encanta. Pero era, y está documentado eso, lo dijo Uderzo siempre. Uderzo siempre fue fanático de Disney, lo vemos en su dibujo. Bien construido. De hecho, el homenaje que le hizo a Disney cuando Goscinny ya no estaba guionando Asterix porque había fallecido, uno de los tomos de Asterix es un clarísimo homenaje a Disney, el de los extraterrestres. Sí, claro, el cielo se nos cae encima, claro. Ahí tenés el especie de Mickey, que son los extraterrianos, no me acuerdo qué nombre tenían. Y el otro es Superman, que era el otro, digamos. Del Superman no me acuerdo. Claro, con la cara de Schwarzenegger. No me lo acuerdo. No lo traje, pero claro, es el gran homenaje. Igual la imagen la voy a poner, digamos, mientras estamos charlando, la pongo. al cómic norteamericano. Claro. Y sí, ellos, te vuelvo a repetir, pero eso del personaje panzón viene de antes. Claro, Bonachón y Panzón viene de antes. Me fui desinflando mientras te lo decía, como diciendo, no, ahora que lo pienso, no sé. Pero Sancho Panza es más atrás no lo podemos ir. Sí. Más atrás no existía la escritura. Claro. No, estamos hablando de que esté documentado. Bueno, antes de Sancho Panza y el Quijote no estaba documentado nada, justamente. No, tal cual. pero sí, puede pasar por ahí, pero no lo sé, estamos hablando. Es verdad que UPA, sí. Uderzo dijo que nunca él en su vida vio una Patoruzú. O sea, no. Bueno, lo dijo, Uderzo. ¿Sabes dónde? En el Uderzo, Albert. Sí. Lo dijo también lo filmaron en esta exposición de Asterix en Buenos Aires en el 2015. Y él no tuvo conocimiento de todo esto. También alguna directiva que le haya dado René, tal vez, pero él creaba por su cuenta. Pero hay otra cosa que no me quiero olvidar, que capaz que tiene que ver con la campanita, pero no importa. Ya la bajé la campanita. Ya la bajaste, bueno. Patoruzú, la fuerza de los Patoruzek, de la familia Patoruzek, viene de un caldo. Cierto, yo lo sabía. Eso sí. Bien. El caldo de Güey Apis. Sí, que eso, perdóname que te hago otro paréntesis. Yo, que soy muy fanático de Patoruzú, no lo sabía, porque en mi infancia lo que leíamos de Patoruzú era ya la obra post Dante Quinterno, que Dante Quinterno estaba vivo y supervisaba toda la realización de todos los artistas que trabajaban en la factoría de él. Pero eso fue lo que se reeditó históricamente. Entonces yo, cuando hace unos añitos, hace poquito, me compré los libros con la obra de Dante Quinterno, lo que acabamos de mencionar, de la editorial Assisi, veo el origen de los poderes de la familia Patoruzek, que era un caldo de un hueso de un animal... Güey Apis, claro, un güey mítico egipcio, digamos, que eso. Ahí lo tenían que poner en tanto tiempo, se toma y eso te da fuerza sobrehumana. Y ahí yo me acuerdo que dije, pará, acá hay otra influencia que creo que en el episodio de Patoruzú lo llegué a mencionar. Digamos que los elixires mágicos están en todo. Igual, Popeye y la espinaca. Están en todo. En la literatura están en todo. Sí, por eso. Nosotros estamos hablando, o sea, los argentinos, por como somos los argentinos, hablamos de las influencias en Asterix de Patoruzú, y ahora me estoy llegando a la conclusión, y me da un poco de pena, pero llegamos a la conclusión de, pará, por ahí no era influencia de Patoruzú per se, sino era influencia de la historieta en general de esas épocas. La historieta, o el cine. Sí. Qué lástima, yo me sentía orgulloso de esta cuestión. Claro, pero me estás convenciendo de lo contrario. Pero llevarlo a la influencia argentina. Sí. La influencia de la cultura argentina en Goscinny me parece más importante que hablar de Patoruzú y Asterix. Bueno, siguen un papá. Estamos viendo que un papá conceptualmente hay algo ahí en el aire. Y yo estoy seguro que a René todo esto te lo hubiese dicho, a mí, a vos, a cualquiera, en una charla.
Sí, Era hacerle la pregunta seguro. justa. E insisto, y esto remarco, porque si en algún momento cerramos el episodio, que veo que somos incapaces los dos de hacerlo, cerraremos esto cuando la batería me lo pida, pero si hay una conclusión que yo quiero que quede claro, que el que no haya leído Patoruzú, no haya leído Asterix, primero se lo recomendamos porque son obras divertidísimas, ¿no? Que realmente a mí me causan gracia. Yo lo leo en voz alta, me río, mi esposa se ríe de mí cuando me ve que estoy sentado en el sillón en silencio y me río solo porque estoy leyendo Patoruzú. Claro. Son divertidas, son inocentes, son otra cosa, ¿no? Pero claramente son dos obras totalmente diferentes. Entonces no importa si, ¿viste? Yo te digo a vos, para, no sé, hacer una pizza, te hace la masa, le pones queso, salsa, yo hago mi pizza, vos te haces tu pizza, son dos pizzas totalmente diferentes. Exacto. ¿Viste? Así que eso está claro. Después hay otra cosa, porque yo supongo que no lo decía por esta cuestión de que a los lugares que iba Goscinny no conocían a Patoruzú y demás. Pero hay algo ahí todavía no muy resuelto. La vocación de Goscinny por el dibujo y por ser dibujante nació en Argentina. Él acá realizaba los dibujos y textos de las revistas del Colegio de Exalumnos, la revista del Colegio de Exalumnos del Colegio Francés de Buenos Aires. Se llamaba Nuestra Voz y Barrio Latino. No te lo voy a decir en francés porque soy muy malo pronunciando en francés. Y él hacía todos los dibujos, un montón de textos, está lleno de dibujos, están hechos acá en Argentina. Y en una de esas publicaciones hay un anuncio que dice René Goscinny, dibujante de ilustración, y un teléfono. O sea, él se estaba vendiendo como dibujante. O sea, la vocación de Goscinny nació acá, Sí. documentado. Listo, Sí. no hay problema con eso. Estoy seguro que te comenté que hay un montón de revistas, en esa época hubo un montón de revistas en Argentina. Con otra persona que vos tenés que hablar, y te lo digo acá a la cámara, es con Luis del Popolo, que acaba de sacar un libro sobre Héctor Torino, autoeditado, que es una guía de teléfono así de grande, así toda la vida de Héctor Torino. Y Héctor Torino comenzó a trabajar en la revista Aquí Está, 1938, 1939, época o sea, Don Nicolás se hizo popular también en esa época. Sí. Es muy probable que Goscinny tal vez haya visto alguna publicación de Torino, haya visto la Ricotipo, que salió en 1944 todavía. La Ricotipo estoy seguro que la tuvo que haber visto Goscinny. Sí, porque fue con esta, muy popular también. muy popular y que con este espíritu curioso que tenía Goscinny, seguro que la vio. Entonces la vocación de Goscinny nació acá. Es muy probable que Goscinny se haya presentado en la editorial Antequera Interno. Es muy posible, no digo que lo haya hecho, es muy posible que lo hayan rebotado, porque vos ves los dibujos de Goscinny en ese momento y le faltaba un poco. Después fue evolucionando un montón con el dibujo. Él hizo tiras, él hizo Dick Dix, que era un detective, hizo el Capitán Bibobú, creo que se llama, un estilo. Obviamente era mucho mejor, se ve mucho, la cabeza le iba más rápido que la mano, Claro. por eso empezó a irse por otro lado. Pero sus primeros dibujos sí le faltaba, tenía espíritu, pero le faltaba trabajarlo, Sí. natural, un pibe de 18, 19, dale para adelante que tenés que trabajarlo más. Es muy probable que lo hayan rechazado y capaz que eso le produjo algún tipo de recelo por Patoruzú. Pero eso ya estamos suponiendo demasiado, no lo sabemos. Eso es lo que se decía dentro de... vos mencionaste la factoría, me acordé porque vos mencionaste la factoría Sí. Patoruzú. En Patoruzú siempre trabajó mucha gente. Sí, sí. Los hermanos Saavedra, que yo te los mencioné en el video de Meglia, que te dije, otra vez hay que hablar. Sí. Me parece que ya tenés que ser columnista del No, canal. sí, no, No me sigas sacando temas porque... No, pero ellos decían que sí, que se había presentado, pero después yo lo hablé con Eduardo Ferro y Eduardo Ferro dice, no, es una leyenda, ¿viste? Claro. O sea, que era algo que Qué lindo hubiera sido tenerlo a Eduardo Ferro acá. Y- En el video de Patoruzú yo agarré una entrevista que encontré y lo puse a Eduardo Ferro en mi canal. Claro. Puedo decir que estuvo en mi canal. Estuvo. Se requiere que se publique a Ferro, se requiere que se publique, Don Nicolás, hay unas ediciones ahí dando vueltas. Y para que todo esto viva, hay que leerlo. Sí.
Bueno, para eso pueden recurrir también, que no es poco, a las versiones digitalizadas del sitio que me dijiste, Ajira o algo parecido. Sí. Que bueno, yo no la conocía, me sorprende que no la conocía, pero no importa, el nombre lo voy a poner bien escrito acá abajo y el link lo van a tener. El primer link, después de, antes de mi link del cafecito que le mangueo plata a la gente, sí, póngalo, el link para que compren la edición de Toxic Detective, ¿no? Primavera Revolver, la editorial, me publicó un libro que le fue bien en España y estoy muy contento porque yo hacía mucho tiempo que no publicaba acá en la Argentina. Sí. Estoy haciendo mis chivos, ¿no? Aprovecho. Dale nomás. Sí. Ya salió la edición argentina de Toxic Detective. Acá les dejo el link para que lo consigan en la tienda de la editorial Primavera Revolver. Se trata de este policial negro escrito por Claudio Sardán y dibujado por mí, donde contamos la historia de Ray, que vive recluido en su departamento durante muchos años debido a una enfermedad que lo aqueja, pero que de pronto se ve obligado a tener que salir a una ciudad corrupta y muy peligrosa para encontrar a la mujer a la que él ama. Así que solo con entrar al link lo consiguen, o si no va a estar en todas las comiquerías y librerías del país. Espero que les guste. Primero, el primer link de todos es el que ustedes verdaderamente quieren, el que les va a servir, que es leer un montón de historieta argentina, con los verdaderos talentos que nos formaron a toda la generación de los historietistas actuales, ¿no? Así que eso lo tienen ahí disponible para que vayan a leer, totalmente gratis, por suerte. Muy bien. Así que está buenísimo. Y bueno, obviamente los libros del Zorzal también tiene su propia página web, después te la mando. Y, dale. ¿sí? Bueno, pero segundo link, porque si no me hace quedar como un mentiroso. No, sí, no. Pero pongo el link del libro del Zorzal para que vean que tiene un catálogo hermoso. Y todo Asterix, todo Lucky Luke realizado por Goscinny, que eso es lo que quiso rescatar. El libro de Zorzal está pendiente en rescatar a Goscinny, está tratando, va en ese sentido, porque tiene que ser leído en su país. Siempre propongo que ir a una librería, buscar los libros, lo que no se consigue, bueno, si no hay dinero, hay bibliotecas populares. Yo pertenezco a un movimiento cultural que se llama Banda Dibujada, que estamos realizando la parte de historieta de una biblioteca infantil y juvenil que se llama la Biblioteca Juanito Laguna, que está en Sarandí 41. En este momento está en refacción, pertenece al sindicato docente, a UTE, pero bueno, están todos los Asterix del Zorzal, hay de todo lo que, los pitufos, los de Paturuzú, todo lo que estuvimos hablando está ahí para leerlo en sala o para llevártelo a tu casa. O sea, la opción de no acceder a los libros, si es por medios económicos, está por otro lado. Excelente. Después, bueno, todo lo contaste vos de manera digital, que se puede acceder también. Así que bueno, hay que leer y es importante que para que la cultura siga circulando, no bajarle los brazos y difundir. Cada uno de nosotros es un agente difusor, digamos, divulgador. Entonces, si te gusta un libro, recomendalo. Como es la gente en su casa, eso, exactamente, que también el que disfruta de leer historieta, leí tal manga y se lo recomienda al amigo porque, viste, y todos los que nos gustan las historietas queremos agarrar a un amigo no lector de historieta y convertirlo, ¿no? Exacto, hay que encontrar la obra exacta porque hay una amplia gama de historietas para elegir, así que hay que encontrar la historieta adecuada para cada persona. Exacto. La gente cree que no le gusta la historieta, pero simplemente no intentó leerla porque a todos nos gusta que nos cuenten historias. Claro, exactamente, es contar historias. Así que bueno, César, te agradezco 1.000.000 que hayas estado acá, la pasé genial, sos un tipo súper amable, tenés un enorme conocimiento y vos me agradeces a mí por tener mi canal, que lo único que hago es tomar café con gente y pasarla bien, y vos sos realmente el que levanta la bandera de la divulgación de la historieta argentina como tantos otros, pero realmente lo tuyo es... Somos todos los que estamos trabajando, vos En Busca de Krypton, y bueno, desde Espacio dando clases, que me dijiste también das clases, y bueno, todo eso suma, todos ponemos el granito de arena para que las cosas sigan creciendo y que bueno, que la cultura argentina se siga manifestando en el mundo.